Bueno, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Este es el capítulo 48, a lo lejos, en un pesebre. El pequeño establo se encontraba en una cueva poco profunda, bajo un saliente rocoso, y la entrada estaba protegida por una empalizada de troncos de cedro, hundidos a medio metro de profundidad en la tierra, lo bastante fuerte para detener al más atrevido de los osos. La luz entraba por la mitad superior de la puerta abierta y el humo rojizo y lleno de luz ascendía, brillante, por un lado del peñasco, ondeando sobre la roca como si se tratara de agua caliente. ¿Por qué una puerta doble?, había preguntado. Le parecía un trabajo innecesario para una estructura tan rústica. Los animales tienen que poder mirar hacia afuera, le explicó su padre mientras se le enseñaba cómo se pasaban las tiras de cuero alrededor de los maderos. Con el martillo y sin dejar de sonreír, clavaba el cuero en la madera, arrodillado frente a la puerta que estaban construyendo. Así están más contentos, ¿sabes? Brianna no sabía si los animales estaban contentos en la cuadra, pero ella sí lo estaba. El lugar era fresco y oscuro y tenía un intenso olor a paja cortada y a las heces de los animales alimentados con pasto. Era un refugio tranquilo durante el día, cuando sus habitantes pastaban en el prado, cuando hacía mal tiempo. Perdón, se me fue la hoja. Cuando sus habitantes pastaban en el prado. Cuando hacía mal tiempo por la noche, la pequeña empalizada era un rincón acogedor, sobre todo cuando pasaba suficientemente cerca. Una vez había anochecido para ver las suaves exhalaciones de los animales que flotaban a través del hueco entre la madera y la roca, como si la misma tierra estuviera respirando a través de unos labios fruncidos, dormida en el frío otoñal. Aquella noche hacía frío. Las estrellas brillaban en el aire frío y claro como si se tratara de cabezas de aguja. Solo había 5 minutos de camino desde casa, pero cuando llegó a la cuadra temblaba bajo la capa. La luz que se filtraba procedía no solo de un farol colgante, sino también del brasero del rincón, que proporcionaba calor y luz para la vigilia que tenía lugar en su interior. Su padre estaba acostado sobre la paja y tapado con la capa, muy cerca de la pequeña vaca moteada. La vaquilla estaba apoyada sobre su pecho, con las patas recogidas a un lado, y gruñía de vez en cuando con una expresión de ligera concentración. Jamie levantó la cabeza con brusquedad al oír los pasos sobre la gravilla y se llevó la mano al cinturón bajo su tartán. «Soy yo», dijo Brianna, y vio cómo se relajaba al verla aparecer ante la luz. Cuando entró él puso los pies a un lado, se sentó, se frotó la cara y cerró con cuidado la puerta inferior que se hallaba detrás de ella. «¿Tu madre todavía no ha vuelto?» Era evidente que estaba sola, pero miró por encima del hombro de la joven, esperando que Claire se materializara en la oscuridad. Brianna sacudió la cabeza. Claire se había llevado a Lizzie como acompañante para atender un parto en una de las cajas de la granja en el otro extremo de la cueva. Si el niño no nacía antes del anochecer, pasarían la noche en casa de los Lachlan. «No, me dijo que si no volvía te trajera yo la comida». Se arrodilló y comenzó a sacar cosas de una pequeña canasta que había traído. Rebanadas de pan con queso y tomate en conserva, una tarta de manzana y 2 botellas, una de sidra y otro de caldo de verduras. «¡Qué bien!», sonrió cogiendo una de las botellas. ¿Has comido ya?» «Sí», le aseguró. Mucho. Había comido, pero no podía dejar de mirar con ansia los bollos frescos. El malestar de los días anteriores había sido sustituido por un gran apetito. Jamie captó la mirada y con una sonrisa
Disculpen, pero muevo el mouse y se me va para cualquier lado. Había comido, pero no podía dejar de mirar con ansia los bollos frescos. El malestar de los días anteriores había sido sustituido por un gran apetito. Jamie captó su mirada y con una sonrisa sacó el cuchillo y cortó uno de los bollos por la mitad para darle la más grande. Comieron con tranquilidad durante unos instantes, el uno junto al otro sobre la paja. El silencio solo quedaba interrumpido por los suaves ruidos y gruñidos del resto de los habitantes del establo. En el fondo de la cuadra había una cerca que formaba un corral para una enorme cerda con sus crías, que casi no se veían en la oscuridad. Dormían juntas sobre la paja en una hilera de cuerpos regordetes y tenía el profético aspecto de una salchicha. Hola, Dori. El resto del pequeño espacio estaba dividido en 3 rústicos pesebres. Uno pertenecía a la vaca, Magdalena, que rumiaba con tranquilidad sobre la paja, y a su ternero de 1 mes, que estaba dormido junto a su enorme pecho. El segundo estaba vacío, con paja limpia, listo para recibir a la vaca moteada y a su cría tardía. Y en el tercero se encontraba la yegua de Ian, con los flancos abultados por el peso de la ingravidez. «Parece una sala de partos», dijo Brianna, haciendo un gesto hacia Magdalena mientras se sacudía las migas de la falda. Jamie sonrió y levantó las cejas como hacía cada vez que no entendía algo de lo que se decía. «¿Ah, sí? Es una parte especial de los hospitales donde ponen a las madres con los recién nacidos», explicó. «Mamá me llevaba con ella a veces y me dejaba mirar a los niños mientras hacía su ronda», explicó. Recordó súbitamente el olor del pasillo del hospital y un poco de acre por el aroma del desinfectante abrillantador de suelos. Los niños envueltos en sus mantas rosa y azules, como lechones regordetes en su cuna. Siempre pasaban mucho tiempo recorriendo las filas, intentando elegir el que se llevaría a casa si pudiera quedarse con alguno, rosa o azul. Por primera vez se dio cuenta de que no sabía cuál era el color que le tocaría. Pensar en él o ella la alteraba y prefirió seguir hablando. Ponen a los niños detrás de un vidrio, así uno los puede ver sin echar el aliento y llenarla de microbios, dijo y lanzó una mirada a Magdalena, felizmente ajena a los hilos verdes de saliva que caían de sus plácidas mandíbulas sobre la cabeza de su ternero. «¿Microbios?», repitió pensativo. «Sí, he oído hablar de ellos. Son pequeños animales muy peligrosos, ¿no? Pueden llegar a serlo», y recordó de manera muy nítida a su madre comprobando su... Pero... disculpen. Muy nítida su madre comprobando su caja de útiles médicos. Para visitar los Lanchan y rellenando con cuidado una enorme botella de cristal con alcohol destilado del barril de la despensa. Algo más distante, pero también vívido, fue el recuerdo de su madre explicándole a Roger Wakefield todos los peligros de los partos en esa época. El parto era muy peligroso para la mujer, había dicho Claire, frunciendo el ceño ante sus propios recuerdos. Infección, ruptura de placenta, presentación anormal del bebé, aborto, hemorragia, fiebre puerperal. En la mayoría de los lugares, solo un 50% sobrevivía al parto. ¡Qué panorama para pobre Brianna! Brianna sintió los dedos... Pero, disculpen, pero no me anda... Brianna sintió los dedos fríos a pesar de los trozos de pino que se encontraban en el brasero y perdió su voraz apetito. Dejó el resto del bollo sobre la paja y tragó como si tuviera algo en la garganta. La gran mano de su padre le tocó la rodilla tibia pese a la lana de su falda. «Tu madre no dejará que te ocurra nada», dijo bruscamente. «Ya ha lidiado contra las gérmenes antes y ya la he visto.
No dejó que me vencieran y lo mismo hará contigo. Es muy cabezota, ¿sabes? Rió y desapareció la sensación de ahogo. Mira quién habla. Creo que tienes razón. Se levantó y rodeó la vaquilla moteada, se agachó y le observó la cola. Se giró y, moviendo la cabeza, volvió a sentarse. Se acomodó y recogió el bollo que Briana había dejado. ¿Cómo está? Briana se inclinó, recogió un poco de paja y la sostuvo a modo de invitación frente al morro de la vaquilla. La vaca jadeó pesadamente, pero ignoró el gesto, girando los ojos de largas pestañas con inquietud. De vez en cuando sus costados moteados ondeaban y el pelaje grueso se mostraba áspero pero brillante a la luz del farol. Jamie frunció un poco el ceño. Creo que irá bien, aunque sea su primera cría y sea un poco pequeña. Apenas tiene 1 año, no debería haberse quedado preñada tan pronto, pero se encogió de hombros y se comió otro pedazo de bollo. Briana se secó la mano pegajosa en un pliegue de la falda, repentinamente inquieta. Se levantó y caminó hacia la posilga. La enorme curva del vientre de la cerda se elevaba sobre el heno como si tratara de un globo, y la carne rosa era visible bajo el suave y escaso vello blanco. La cerda se encontraba recostada con gran dignidad, respirando de manera lenta y profunda e ignorando los movimientos y chillidos de la prole hambrienta que se retorcía debajo. Un lechón empujó con fuerza a otro y durante un instante perdió el pezón. Se oyó un agudo chillido de sorpresa y con un susurro un chorro de leche del pezón liberado salió hacia el heno. Briana sintió un ligero cosquilleo en sus propios pechos. De repente parecían más pesados de lo normal sobre sus antebrazos cruzados, apoyadas sobre la valla. A pesar de que no era una imagen especialmente estética de la maternidad, no se parecía a la Madonna con el niño. Había algo más o menos reconfortante en el letargo despreocupado de la madre. Era una especie de seguridad descuidada, una confianza ciega en los procesos naturales. Jamie volvió a examinar a la vaca y caminó hacia Briana, que se encontraba de pie junto a la posilga. «Buena chica», dijo lanzando un gesto de aprobación a la cerda. A modo de respuesta, el animal liberó una prolongada y ruidosa ventosidad y se movió un poco, estirándose sobre la paja con un suspiro voluptuoso. «Bueno, parece que sabe lo que hace», afirmó Briana mordiéndose el labio. «Así es. Tiene mucho carácter, pero es una buena madre. Esta es su 4ª camada y aún no ha perdido a ninguno ni ha nacido ninguno débil». Lanzó una mirada de aprobación a la cerda y luego se volvió hacia la vaquilla. «Espero que a la otra le vaya igual de bien». Briana inspiró hondo. «¿Y si no es así?». Jamie no respondió de inmediato, sino que permaneció apoyado sobre la valla, observando a la camada, que se agitaba con tranquilidad. Entonces levantó un poco los hombros. «Si no puede parir el ternero sola, y yo no le puedo ayudar, tendré que sacrificarla», comentó en un tono informal. «Si puedo salvar al ternero, quizá Magdalena lo adopte». Briana sintió un nudo en el estómago que le revolvió lo que había comido. Es evidente que había visto la daga en su cinturón, pero al ser parte de su vestimenta habitual, no se le había ocurrido cuestionar la presencia en aquel ambiente rural. La pequeña presencia redonda en su vientre era inmóvil y pesada como una bomba de relojería. Jamie se agachó junto a la vaquilla moteada y le pasó la mano suavemente sobre el abultado vientre. Satisfecho por el momento, rascó a la vaca entre las orejas mientras murmuraba en gaélico. ¿Cómo podía murmurar palabras de cariño sabiendo que en unas horas se podía estar abriendo el canal? Parecía sangrefía, pero ¿llamaba muchachas el carnicero a sus víctimas? Sintió una helada punzada de duda en su vientre que se unía al resto de las dudas que ya le pesaban.
Jamie se puso en pie, estirándose, y lanzó un gruñido después de que crujiera su espalda. Movió los hombros, se arregló la ropa, parpadeó y le sonrió. ¿Te acompaño hasta la casa? Esto va a tardar. Lo contempló dudando, pero luego se decidió. No, me quedaré un ratito contigo. No te importa, ¿no? Ahora, decidió de manera impulsiva, se lo preguntaría ahora. Hacía días que esperaba el momento oportuno. Pero, ¿cuál era para algo como aquello? Al menos ahora estaban solos y nadie los molestaría. Como quieras, me alegro de que me hagas compañía. No por mucho tiempo, pensó mientras se volvía para buscar algo en la cesta que había traído. Había preferido la oscuridad del sendero que conducía a la casa, ya que le hubiera resultado mucho más fácil preguntar lo que necesitaba saber. Pero las palabras no eran suficientes, necesitaba verle la cara para preguntarle lo que quería saber. Aceptó la jarra de sidra porque tenía la boca seca. Era fuerte y el alcohol parecía que aligeraba un poco el peso de su vientre. Le ofreció la jarra, pero no esperó a que él bebiera, temerosa de que el efecto fortalecedor de la sidra la abandonara antes de que pudiera pronunciar las palabras. ¿Pa? Sí, se estaba sirviendo más sidra con la mirada fija en el chorro dorado. Necesito preguntarte algo. Brianna inspiró profundamente y le dijo: ¿Mataste a Jack Randall? Él se quedó inmóvil durante un instante, con la botella aún inclinada sobre el vaso. Después, con cuidado, enderezó la botella y la dejó en el suelo. ¿Dónde has oído ese nombre?, preguntó mirándola a los ojos con la voz baja como la mirada. De tu padre, tal vez, de Frank Randall. Mamá me habló de él. Jamie hizo una pequeña mueca que indicaba su sorpresa. Lo hizo. No era una pregunta, pero le contestó. Me dijo lo que había sucedido, lo que él te hizo en Wandsworth. Su pequeño arranque de coraje se había agotado, pero no importaba. Ya no podía echarse atrás. Jamie solo se sentó y la miró, olvidando la jarra que tenía en la mano. Brianna quería quitársela y vaciarla ella misma, pero no se atrevió. Mucho después pensó que su padre debió sentirse traicionada por Claire por habérselo contado, pero estaba muy nerviosa. No ha sido ahora, fue antes de que te conociera. Ella creyó que nunca te conocería. Quiero decir, ella no quería, sé que no pensaba. Claro. Cállate, ¿quieres?, dijo Jamie arqueando unas cejas. Ella se alegró de dejar de hablar. No podía mirarlo, así que fijó la vista en su regazo mientras plisaba la tela de la falda con los dedos. El silencio se alargó y solo fue interrumpido por los movimientos y los chillidos ahogados de los lechones y algún murmullo ocasional de Magdalena. ¿Por qué no había encontrado otra manera?, se preguntó completamente avergonzada. No descubrirás la desnudez de tu padre. Mencionar el nombre de Jack Randall suponía recordar las imágenes de lo que había hecho. Y no era algo en lo que quisiera pensar. Tendría que haber hablado con su madre, dejar que ella le preguntara. Pero no había tenido elección. Tenía que oírlo de su boca. Sus pensamientos quedaron interrumpidos por la voz tranquila de su padre. ¿Por qué me lo preguntas? Levantó la cabeza de golpe y se encontró con la mirada de su padre por encima de la sidra que no se había bebido. No parecía que estuviera molesto, sintió que se le tensaba la columna. Apretó los puños sobre las rodillas para calmarse y lo miró a los ojos. Necesito saber si eso sirve de alguna ayuda. Quiero matarlo, a él, al hombre que... Hizo un gesto hacia su vientre y tragó saliva. Pero si lo hago y luego no ayuda, no pudo continuar. No pareció impresionado, sino más bien abstraído. Se llevó la jarra a la boca y bebió poco a poco.
¿Has matado a algún hombre antes? Aunque lo formuló como una pregunta, ella sabía que no era su intención. Hizo una pequeña mueca de diversión, no de sorpresa, y ella sintió un ataque de ira. ¿Tú crees que no puedo? Créeme, puedo hacerlo, y sin embargo, extendió las manos anchas y fuertes con las que se agarraban las rodillas. Creía que podía hacerlo, aunque su idea de cómo creía que podía hacerlo, aunque su idea de cómo era cambiante. A sangre fría, un disparo parecía lo más adecuado, quizá la única manera, pero al intentar imaginarlo se dio cuenta de la verdad del viejo dicho. Dispararle es demasiado bueno para él. ¿Qué momento? Podía ser demasiado para Bonnet, pero no sería suficiente para ella. Por la noche, cuando se apartaba las mantas, incapaz de soportar su ligero peso y el recuerdo de la opresión, no solo lo quería muerto, sino que también deseaba acabar con su vida con sus propias manos para recuperar mediante la carne lo que él le había quitado de esa manera. ¿Qué ganaría matándolo si aún seguiría obsesionándola? No había forma de saberlo, salvo que su padre se lo dijera. ¿Me lo dirás? Dejó escapar. ¿Lo mataste? ¿Eso te ayudó? Lo pensó mientras lo miraba con detenimiento y examinándola. ¿En qué te ayudaría cometer un asesinato?, preguntó. Eso no sacaría a la criatura de tu vientre ni te devolvería la virginidad. Eso ya lo sé. Sintió que se ruborizaba y se dio la vuelta, enfadada con su padre y consigo mismo. Hablaban de violación y asesinato, y a ella le avergonzaba que él mencionara su virginidad perdida. Se obligó a mirarlo. Mamá me dijo que trataste de matar a Jack Randall en París en un duelo. ¿Qué creías que ibas a recuperar? Se frotó la barbilla con fuerza, inspiró profundamente por la nariz y expiró poco a poco, con la mirada fija en la roca manchada del techo. Quería recuperar mi hombría, respondió con tranquilidad. Mi honor. ¿Y crees que mi honor no vale la pena? ¿O crees que es igual que mi virginidad?, preguntó con tono irónico. Lo miró con dureza. ¿Es lo mismo para ti? No, no lo es, contestó con los dientes apretados. Bien, dijo él brevemente. Entonces, respóndeme, maldición. Dio un puñetazo sobre la paja sin ningún resultado satisfactorio. El hecho de matarlo, ¿te devolvió el honor? ¿Te ayudó? Dime la verdad. Ella se detuvo jadeando. Lo fulminó con la mirada y él le devolvió una mirada fría. Luego se llevó la jarra bruscamente a la boca, se bebió la sidra de golpe y dejó la jarra en el heno junto a él. La verdad es que no sé si lo maté o no. Brianna abrió la boca sorprendida. ¿No sabes si lo mataste? Eso he dicho. Un movimiento de hombros reveló su impaciencia. Se levantó de inmediato como si no pudiera seguir sentado. Murió en Culloden. Yo estaba allí. Me desperté en el páramo, después de la batalla, con el cadáver de Randall encima de mí. Eso es lo que sé, no mucho más. Hizo una pausa pensativa y luego, decidido ya, estiró una rodilla e hizo un gesto. Mira. Era una vieja cicatriz todavía impresionante en la parte interior del muslo. Medía alrededor de 30 centímetros. El extremo inferior parecía un nudo, pero el resto era una línea más clara, aunque gruesa y retorcida. Una bayoneta, supongo, aclaró mientras la miraba con tranquilidad. Se bajó al kit para ocultar la cicatriz una vez más. Recuerdo la sensación de la hoja golpeando el hueso y nada más. No sé lo que sucedió después ni lo que había ocurrido antes. Brianna suspiró intentando controlar. Jamie la miró con más ternura, pero luego se volvió con un revoloteo de su falda sin esperar que respondiera. Después, la venganza no parecía importante entonces. Había miles de hombres muertos en el campo de batalla y pensaba que en poco tiempo yo sería uno más. Jack Randall
hizo un gesto extraño de impaciencia, alejando su imagen como si se tratara de un tábano. Él era uno de ellos. Pensé en aquel momento, podía dejárselo a Dios. Brianna suspiró, intentando controlar sus sentimientos. La curiosidad y la simpatía luchaban contra una frustración sobrecogedora. ¿Tú estás bien? Quiero decir, a pesar de lo que te hizo. La contempló con exasperación y con una mezcla de furia y diversión. No se suele morir por eso, muchacha. Yo no he muerto y tú tampoco. Todavía no. De manera involuntaria puso una mano sobre el vientre y lo miró. Supongo que en 6 meses sabremos si moriré o no de esto. Eso lo confundió. Jamie expiró y arrugó el entrecejo. Todo saldrá bien, dijo secamente. Eres más ancha de caderas que la vaquilla. Como tu madre, todo el mundo dice que me parezco mucho a ella. Imagino que ella también. Supongo que en 6 meses sabremos si moriré o no de esto. Eso lo confundió. Jamie expiró y arrugó el entrecejo. Todo saldrá bien, dijo secamente. Eres más ancha de caderas que la vaquilla. Como tu madre, todo el mundo dice que me parezco mucho a ella. Imagino que ella también. Era ancha de caderas, pero eso no la salvó, ¿no? Jamie se retrajo. Fue como si le hubieran abofeteado con una ortiga. Sin ninguna lógica, hizo que sintiera pánico en lugar de la satisfacción que esperaba. Entonces comprendió que su promesa de protegerla era, en gran parte, una ilusión. Jamie mataría por ella. Sí, o moriría de buena gana, sin duda, si ella se lo permitía. Él vengaría su honor y destruiría a sus enemigos. Voy a morir, comentó con una fría certeza que le invadió el vientre como si se tratara de mercurio helado. Su padre no podía defenderla de su propio hijo. Era tan incapaz de salvarla de aquella amenaza que era lo mismo que si no lo hubiera encontrado. Sé que moriré. No será así. La cogió de los brazos con fuerza. No lo permitiré. Habría dado cualquier cosa para creerle. Tenía los labios entumecidos y rígidos. Y la ira había dado lugar a una fría desesperación. No me puedes ayudar, comentó con desesperación. No puedes hacer nada. Tu madre sí puede, dijo, pero no muy convencido. Aflojó su mano y Brianna se liberó de él. No, ella no puede. Necesita un hospital con medicinas y otras cosas. Si las cosas salen mal, lo único que podrá hacer es tratar de salvar al niño. A su pesar, su mirada se desvió hacia su daga que brillaba fría junto a la paja donde la había dejado. Les temblaban las rodillas y tuvo que sentarse. Jamie le sirvió un poco de sidra y se lo ofreció. Bebe, ordenó. Bebe, muchacha, que estás muy pálida. Con la mano sobre su nuca, Jamie le instaba a que bebiera. Tomó un sorbo, pero se atragantó y se alejó, haciéndole un gesto. Se pasó la manga por la barbilla mojada para secarse la sidra. ¿Sabes qué es lo peor? Tú dices que no fue culpa mía, pero sí que lo fue. No es así. Hizo un gesto para tranquilizarlo. Has hablado de cobardía y yo fui cobarde. Debí luchar. No debí permitirle. Pero tenía miedo. Si hubiera sido valiente, esto no habría sucedido. Pero no lo fui. Estaba asustada. Y ahora tengo todavía más miedo, comentó con la voz entrecortada. Inspiró profundamente para calmarse y apoyó las manos en la paja. No puedes ayudarme y tampoco mamá. Yo no puedo hacer nada y Roger... Se mordió el labio para evitar llorar. Brianna, Aleanam. Hizo un gesto para acercarse, pero Brianna se alejó de él con los brazos cruzados. No puedo dejar de pensar que podría matarlo. Es lo único que puedo hacer. Sí, si tengo que morir, al menos lo llevaría conmigo. Y si no, bueno, tal vez puedo olvidarlo si él está muerto. No lo harás. Las palabras eran directas e inflexibles como un puñetazo en el estómago. Aún sostenía la jarra de sidra.
Entonces echó la cabeza atrás y bebió deliberadamente. Pero eso no importa, dijo, bajando la jarra con un aire de formal rotundidad. Te buscaremos un marido y una vez que nazca el niño no tendrás mucho tiempo para preocuparte. ¿Cómo? Brianna lo miraba boquiabierta. ¿Qué quieres decir con buscarme un marido? Necesitarás uno, ¿no? Preguntó un poco sorprendido. La criatura necesita un padre y si no quieres decirme el nombre del que te lo hizo para hacer que se haga cargo de sus obligaciones, entonces, ¿tú crees que me casaría con el hombre que hizo esto? Se le quebró la voz otra vez, pero en esta ocasión por la sorpresa. La voz de Jamie se elevó un poco. Bueno, he estado pensando, ¿no estarás jugando un poco con la verdad, criatura? Tal vez no fue exactamente una violación. Quizás después no te gustó el hombre, te escapaste e inventaste la historia. Después de todo, no estás herida. Es difícil someter a una muchacha de tu tamaño si ella no lo desea. ¿Crees que estoy mintiendo? Jamie levantó una ceja con cinismo. Furiosa levantó una mano, pero él la cogió por la muñeca. Ah, no, dijo con tono de reproche. No eres la primera muchacha que comete un error e intenta arreglarlo, pero... Jamie le agarró la otra muñeca cuando intentó golpearla y se la juntó con fuerza. No hace falta que armes un escándalo. O querías al hombre y él te dejó. ¿Fue eso? Trató de soltarse, usó su peso para balancearse y trató de golpear en la entrepierna con la rodilla. Jamie se movió un poco y solo alcanzó el muslo, no la carne vulnerable de su entrepierna que Brianna tenía como objetivo. El golpe debería haberlo lastimado, pero Jamie no la soltó. Brianna se retorció maldiciendo sus faldas, le pateó la espinilla con fuerza al menos 2 veces, pero su padre se reía como si se estuviera divirtiendo. ¿Es todo lo que puedes hacer, muchacha? Entonces la soltó, pero solo para agarrar ambas muñecas con una mano. Con la otra le daba golpecitos juguetones en las costillas. Había un hombre en el páramo de Skene. Él llevaba dagas y yo no tenía ninguna, pero caí sobre él con mis pulgares y lo apuñalé. Con cada repetición le hundía con fuerza un pulgar en las costillas. ¡Maldito bastardo!, gritó. Apoyó los pies y tiró de su brazo con todas sus fuerzas para intentar morderle. Arremetió contra su muñeca, pero antes de que pudiera morderlo, estaba dando patadas en el aire. Acabó de rodillas, con un brazo retorcido con tanta fuerza en su espalda que la articulación del hombre crujió. La tensión del codo le hacía daño. Se retorció mientras intentaba darse la vuelta, pero no podía. Un brazo de hierro le apretaba los hombros y la obligaba a mantener la cabeza baja y a bajarla más. Hundió la barbilla en el pecho. No podía respirar. Siguió obligándola a que bajara la cabeza. Abrió las rodillas, ya que la presión hacia abajo la forzaba a separar los muslos. «¡Quieto!», gruñó. Tenía dolor al emitir sonidos a través de la tráquea comprimida. Aflojó la presión, pero sin llegar a soltarla. Lo sentía detrás de ella como una fuerza inexorable. Estiró la mano libre hacia atrás, intentando agarrar, golpear o doblar algo, pero no había nada. «Puedo romperte el cuello», dijo con calma. El peso de su brazo abandonó sus hombros, aunque el brazo retorcido aún hacía que se inclinara hacia adelante, y el cabello suelto y revuelto casi tocaba el suelo. Le puso la mano en el cuello y sintió que el pulgar y el índice presionaban sus arterias. Apretó y aparecieron motas negras ante sus ojos. «¡Podría matarte!». La mano de Jamie abandonó su cuello y le tocó deliberadamente la rodilla y el hombro, la mejilla y la barbilla, lo que enfatizó su vulnerabilidad. Brianna sacudió la cabeza sin dejar que él la tocara, que sintiera sus lágrimas de rabia.
Entonces la mano le presionó de manera repentina y con fuerza la parte baja de la espalda. Emitió un ruido ahogado y arqueó la espalda para evitar que le rompiera el brazo, empujando las caderas hacia atrás y con las piernas abiertas para mantener el equilibrio. ¡Ah! Sintió que se sofocaba con la furia y la vergüenza. «Puedo hacer lo que quiera», continuó con voz fría. «¿Podrías detenerme, Brianna? Contéstame». Le volvió a agarrar el cuello y apretó. «No». La dejó en libertad. Fue tan repentino que tuvo que apoyar una mano para no darse un golpe con la cara en el suelo. Se quedó tumbada en la paja, jadeando y sollozando. Un fuerte mugido sonó junto a su cabeza. Magdalena, animada por el ruido, había sacado la cabeza de su casilla para observar. Con lentitud y dolor se enderezó para sentarse. Su padre la observaba con los brazos cruzados. «¡Maldita seas!», jadeó, golpeó con fuerza el heno. «¡Quiero matarte!». Permaneció inmóvil mirándola. «Ajá», dijo con calma, «pero no puedes». Lo miró sin entender nada y se encontró con una mirada carente de furia y de burla. Su padre esperaba. «No puedes», repitió él, haciendo énfasis en las palabras. Y entonces se dio cuenta de inmediato. «No», dijo, «no puedo. Aunque hubiera luchado con él, no hubiera podido». De pronto comenzó a llorar y la tensión se relajó mientras le invadía un alivio que era bienvenido. No había sido su culpa, aunque hubiera peleado con todas sus fuerzas, tal y como había hecho ahora. «No hubieras podido detenerlo», comentó, tragando con fuerza y jadeando para poder recuperar el aliento. «Yo creía que sí hubiera peleado, pero no habría servido de nada, no hubiera podido detenerlo». Una mano grande y afectuosa le tocó la cara. «Eres una muchacha muy valiente», susurró, «pero no dejas de ser una niña. ¿Quieres dejar de pensar que eres cobarde por no luchar como un león solo con tus manos? Porque es lo mismo». Brianna se limpió la nariz con el dorso de la mano y resopló. Jamie le puso la mano bajo el codo y le ayudó a levantarse. Su ayuda no era una amenaza ni una burla, sino un consuelo indescriptible. Le dolían las rodillas en los puntos en los que se las había rozado con el suelo. Le temblaban las piernas, pero consiguió llegar a una bala de heno donde él dejó que se sentara. «Podías habérmelo dicho antes, ¿sabes?», comentó, «que no había sido culpa mía». Sonrió un poco. «Lo hubiera hecho, pero no me habrías creído a menos que lo averiguases por ti misma». «Supongo». Una profunda y pacífica debilidad la cubrió como si fuera una manta, pero esta vez no tenía prisa por recuperarse. Ella lo observó, demasiado débil para moverse, mientras su padre le limpiaba la cara, le arreglaba las faldas y le daba de beber. Cuando le entregó una nueva jarra de sidra, Brianna le puso una mano en el brazo. El hueso y el músculo le parecieron sólidos y tibios. «Pudiste defenderte, pero no lo hiciste». Le apretó la mano y luego se la soltó. «No luché», dijo en voz baja. «Había dado mi palabra por la vida de tu madre y no lo lamento». Su mirada era directa, no era como el hielo ni como el zafiro, sino clara como el agua. La cogió por los hombros y la recostó sobre el heno. «Descansa un rato», al enano. Se acostó y estiró una mano para tocarlo. «¿Es verdad que no lo olvidaré?» Estaba arrodillado a su lado y esperó un momento antes de responder, con una mano sobre su cabello. «Sí, es verdad», respondió suavemente. «Pero también es cierto que con el tiempo no te importará». «¿No?». Estaba demasiado cansada para seguir preguntándole. Se sentía ingrávida, extrañamente lejana, como si ya no formara parte de su molesto cuerpo, aunque no sea lo bastante fuerte como para matarlo. Una corriente fría que entró por la puerta abierta empujó la niebla tibia del humo e hizo que todos los animales se agitaran. La vaca moteada se movió irritada y emitió un mugido, no tanto de aflicción como de queja.
Su padre lanzó una mirada a la vaca antes de volverse hacia ella. Eres una mujer muy fuerte. Benach, no sé si se dice así, dijo por fin en voz muy baja. No lo soy, me acabas de demostrar, no soy. Una mano en el hombro la detuvo. No es lo que quería decirte, afirmó pensativo mientras le acariciaba el cabello una y otra vez. Jenny tenía 10 años cuando murió nuestra madre y al día siguiente del funeral la encontré en la cocina de rodillas sobre un tapurete para poder mezclar el contenido del cuenco que se encontraba sobre la mesa. Llevaba el delantal de mi madre, comentó en voz baja, y se lo había atado con 2 vueltas a la cintura. Había estado llorando como yo, ya que tenía la cara manchada y los ojos rojos, pero siguió mezclando, con la mirada centrada en el cuerpo, y me dijo: ve a lavarte, Jamie, voy a hacer la comida para ti y para papá. Cerró los ojos, tragó con fuerza, luego se abrió y la volvió a mirar. Sé lo fuertes que pueden llegar a ser las mujeres, intervino con voz baja, y tú eres muy fuerte para lo que hay que hacer. Ansachad, créeme. Se puso en pie y fue a ocuparse de la vaca que se había levantado y se movía inquieta en un pequeño círculo, tambaleándose y arrastrando las patas con su ronzal. La agarró por la cuerda, la calmó con caricias y palabras y se puso detrás de ella con el ceño fruncido por la concentración. Vio cómo volvía la cabeza y buscaba su daga para darse la vuelta de nuevo mientras murmuraba. No era un carnicero cariñoso. No, a su manera era un cirujano, como su madre. Desde la lejanía podía ver lo mucho que sus padres se parecían en un aspecto, a pesar de los diferentes que eran en cuanto a temperamento y formas. La extraña habilidad que tenían para mezclar la compasión con la pura crueldad. Pero incluso en eso eran diferentes, pensó. Claire podía sostener la vida y la muerte a la vez en sus manos y podía mantener cierto desapego. Un médico debía seguir viviendo por sus pacientes, si no era por sí mismo. Jamie sería tan cruel consigo mismo como lo sería con cualquier otra persona o incluso más. Se había quitado la capa y ahora se estaba despojando de la camisa sin prisa, pero sin pausa. Se pasó el lino pálido por la cabeza y lo dejó a un lado, volviéndose a su lugar detrás de la vaquilla, listo para ayudarla. Una prolongada onda recorrió el costado redondeado de la vaca y la luz del farol iluminó el diminuto nudo cicatrizal sobre su corazón. Descubrir su desnudez, Jamie se despellejaría a sí mismo si lo considerara necesario, y en un pensamiento mucho más incómodo se le ocurrió que le haría lo mismo a ella sin vacilar si tuviera que hacerlo. Colocó una mano en la cola de la vaca y habló en gaélico para darle ánimo. Brianna entendía casi todas sus palabras. Todo podía salir bien o no, pero con independencia de lo que sucediera, Jamie Fraser estaría allí, luchando, y eso era un alivio. ¡Qué escenas, eh! Jamie se detuvo junto a la valla superior del cercado, en la elevación que había sobre la casa. Estaba cansado y era tarde, pero su mente hacía que todavía estuviera despierto. El parto había terminado y había llevado a Brianna en sus brazos hasta la cabaña, dormida como un niño. Había vuelto a salir para tranquilizarla en la soledad de la noche. Le dolían las espinillas debido a las patadas y tenía unos hematomas enormes en los muslos, ya que era sorprendentemente fuerte para ser una mujer. De hecho, eso no le molestaba, sino que, por el contrario, sentía un curioso e inesperado orgullo. Ella estaría bien, pensó, seguro que sí. Había más esperanza que seguridad detrás de aquel sentimiento. Aún así, en su propio relato, lo que le mantenía en vela, y sintió inquieto y estúpido al darse cuenta. Creía que estaba curado, que las viejas heridas habían quedado tan atrás que podía olvidarlas, pero estaba equivocado y le molestaba ver cuán cerca de la superficie estaban encerrados sus recuerdos.
Si quería descansar aquella noche, tendría que desenterrarlos, tendría que llamar a los fantasmas para eliminarlos. Bueno, le había dicho a la muchacha que hacía falta fuerza. Se detuvo y agarró la valla. El susurro de los sonidos nocturnos se desvaneció poco a poco de su mente mientras esperaba escuchar la voz. Hacía años que no lo hacía y creía que no volvería a hacerlo, pero ya había oído su eco una vez aquella noche. Había visto la llamarada del fantasma de la ira en los ojos de su hija y había sentido sus llamas chamuscando su propio corazón. Era mejor convocarla y enfrentarse a ella directamente que dejar que le tendiera una emboscada. Si no se enfrentaba a sus propios demonios, no podía derrotar a los de Brianna. Se tocó un hematoma de sus muslos y encontró cierto consuelo en el dolor. Nadie se muere por eso, ni tú ni yo, le había dicho. Al principio la voz no acudió, pero un instante esperó. Disculpen, se me fue. Al principio la voz no acudió, pero un instante esperó que no lo hiciera. Quizá había transcurrido suficiente tiempo, pero entonces apareció otra vez, susurrándole al oído como si nunca hubiera desaparecido. Esas insinuaciones le quemaban en su memoria como si estuvieran grabadas en su piel. Suave al principio, suave, tierno como si fueras mi hijo pequeño, suave y prolongado hasta que olvides que hubo un tiempo en que yo no poseía tu cuerpo. La noche lo rodeaba, inmóvil, detenida de la misma manera en la que el tiempo se había detenido hace tanto tiempo, situada en el borde de un abismo de terror, esperando las siguientes palabras conocidas y esperadas, pero aún así. Y entonces seguía diciendo la voz cariñosa, entonces haré que te duela mucho, y me darás la gracia y me pedirás más. Permaneció inmóvil mirando las estrellas. Rechazó la llamarada de furia que le murmuraba al oído, el latido del recuerdo de su sangre. Entonces se rindió y dejó que lo embistiera. Tembló al recordar su impotencia y apretó los dientes con furia, pero observó, sin parpadear, el brillo del cielo, invocando los nombres de las estrellas a modo de oración, abandonándose a la inmensidad mientras buscaba su propia liberación. Betelgeuse, Sirio, Orión, Antares, el cielo era muy grande y tú eres muy pequeño. Dejó que las palabras, la voz y su recuerdo lo atravesaran, haciendo que su piel temblara como el tacto de un fantasma que se desvanece en la oscuridad. Las Pléyades, Casiopea, Tauro, el cielo es muy grande y tú eres muy pequeño. Estaba muerto, pero a pesar de ello seguía siendo fuerte. Estiró las manos sobre la valla, sus manos también eran fuertes, lo suficiente como para golpear a un hombre hasta la muerte, para arrebatar una vida. Pero ni la muerte era suficiente para eliminar la furia. La azotó con mucho esfuerzo, puso las palmas hacia arriba como un gesto de rendición, estiró las manos hacia las estrellas, las palabras se formaron en silencio en su mente. Por hábito lo hicieron de una manera tan silenciosa que no fue consciente de ellas hasta que sonaron en susurro sobre sus labios. Perdona nuestras ofensas, igual que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Respiró una y otra vez, luchando contra los recuerdos. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esperó en el vacío, con fe, hasta que llegó la paz, la visión necesaria para calmarlo, el recuerdo del rostro de Jack Randall en Edimburgo, destruido por la muerte de su hermano, y una vez más sintió el don de la piedad mientras la calma se apoderaba de su ser. Cerró los ojos y advirtió que las heridas volvían a sangrar limpias mientras el súcubo retiraba sus arpas y liberaba su corazón.
Suspiró y dio la vuelta a las manos, de manera que podía sentir la áspera madera, reconfortante y sólida. El demonio se había marchado. Solo era un hombre, Jack Randall, nada más. Y ante el reconocimiento de la fragilidad compartida por los seres humanos, todo el poder del miedo y el dolor del pasado se desvanecían como el humo. Hundió los hombros, liberados de su carga. «Ve en paz», susurró al hombre muerto y a sí mismo. «Estás perdonado». Los sonidos de la noche habían regresado. Se oyó el maullido agudo de un gato montés y las hojas crujieron con suavidad bajo sus pies mientras recorría el camino de vuelta a casa. El cuero engrasado que cubría la ventana brillaba en la oscuridad debido a la vela que había dejado encendida por si Claire regresaba, su santuario. Pensó que tal vez debió decirle todo eso a Brianna, pero no hubiera podido entender lo que él había dicho. Tenía que mostrárselo. ¿Cómo decirle con palabras lo que había aprendido a través del dolor y la gracia? Que solo perdonando podría olvidar, y que el perdón no era un simple acto, sino un asunto de práctica constante. Quizá ella podría encontrar esa gracia por sí misma. Tal vez aquel desconocido Roger Wakefield podría ser su santuario como Claire había sido el suyo. Sus celos naturales de hombre se disolvieron por el apasionado deseo de que el tal Roger Wakefield pudiera darle a Brianna lo que él no podía. Rogaba a Dios que llegara pronto y que fuera un hombre decente. Mientras tanto, había que lidiar con otras cosas. Bajó lentamente la colina, ajeno al viento que le agitaba el kilt alrededor de las rodillas y hacía que la camisa y la capa aumentaran de volumen. Había cosas que hacer. Se acercaba el invierno y no podía dejar a sus mujeres solas con tan solo la compañía de Jan para cazar y defenderlas. No podía marcharse a buscar a Wakefield. Pero, ¿y si Wakefield no llegaba? Bueno, habría otras maneras de proteger a Brianna y a su criatura. Al menos su hija estaba a salvo del hombre que la había lastimado. A salvo para siempre. Se frotó la cara con una mano que todavía olía a la sangre del ternero. Perdona nuestras ofensas igual que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, pero ¿qué ocurría con aquellos que ofenden a los que amamos? No podía perdonar en nombre de otro, y no lo haría si pudiera, pero de lo contrario, ¿cómo podría ser perdonado? Educado en las universidades de París, confidente de reyes y amigo de filósofos, seguía siendo un montañés de las Highlands, nacido de la sangre y el honor, el cuerpo de un guerrero y la mente de un caballero, y el alma de un bárbaro, pensó con ironía, para quien ni la ley de Dios ni la ley de los hombres era más sagrada que los lazos de sangre. Si el perdón existía y Brianna debería encontrar la forma de perdonar a aquel hombre por su propio bien. Pero para él el asunto era diferente. «La venganza es mía», dijo el Señor. Susurró para sí mismo. Luego levantó la vista, lejos del pequeño resplandor de la chimenea y el hogar, hacia la gloria ardiente de las estrellas. «Y una mierda», dijo con voz alta, avergonzada pero desafiante. Sabía que era desagradecido, pero estaba mal, pero no tenía sentido engañarse ni mentir a Dios. «El infierno», repitió más alto, y si soy yo condenado por lo que hice, que así sea. Es mi hija. Permaneció inmóvil un momento mientras miraba hacia el cielo, pero no recibió respuesta del firmamento. Asintió como si le contestaran y siguió colina abajo con el viento frío dándole en la espalda. Y termina este capítulón y empieza el 49, que es opciones. Noviembre de 1769. Abrí la caja de instrumentos del Dr. Rowling y contemplé la hilera de botellas. Los suaves colores verdes y castaños pertenecían a las raíces y a las hojas aplastadas, y el dorado claro a las destilaciones. No había nada que me resultara útil. Poco a poco abrí la tapa que guardaba los cuchillos. Saqué el escalpelo de hoja curva mientras sentía el frío metal en la parte posterior de mi garganta. Era un bello instrumento, bien afilado y fuerte, bien equilibrado. Parte de mi mano
cuando quería que lo fuera. Lo balanceé en el extremo de mi dedo, dejando que oscilara con suavidad hacia adelante y hacia atrás. Lo dejé sobre la mesa, cogí la raíz larga y gruesa. Parte del tallo seguía pegado y los restos de las hojas colgaban flácidos y amarillos. Solo una. Había buscado en el bosque durante casi 2 semanas, pero el año estaba tan avanzado que las hojas de las hierbas más pequeñas habían amarillado y se habían caído. Era imposible reconocer plantas que se habían convertido en palos marrones. Había encontrado aquella en un rincón protegido y algunos de sus frutos característicos aún colgaban del tallo. Raíz india, estaba segura, pero solo una no era suficiente. Las especies de hierbas no eran las mismas que las europeas. No había eléboro ni ajenjo. Tal vez podría conseguir este último que se usaba para aromatizar la absenta, pero sería difícil. Pero, ¿quién hace absenta en Carolina del Norte? Pregunté en voz alta, cogiendo nuevamente el escalpelo. Nadie que yo conozca. Me sobresalté y la hoja penetró profundamente en mi dedo pulgar. La sangre se extendió por la mesa y me cubrí el dedo con el delantal, presionando la herida con fuerza como un acto reflejo. Sassenach, ¿está bien? No quería asustarte. Aún no me dolía mucho, pero la sorpresa de la súbita herida hizo que me mordiera el labio. Preocupado, Jamie tomó mi muñeca y levantó el borde de la tela. La sangre desbordó de la herida y descendió por mi muñeca mientras volvía a poner el paño en su lugar y lo apretaba con fuerza. Está bien, es solo un corte. ¿De dónde vienes? Creí que estabas todavía en la destilería. Tenía temblores, quizá por el susto. Allí estaba, pero todavía la malta no está lista. Estás sangrando como un cerdo, Sassenach. ¿Estás segura de que estás bien? Sangraba mucho. Además de las gotas de sangre en la mesa, el extremo de mi delantal estaba empapado. Sí, probablemente me he seccionado una vena, pero no una arteria. Ya se detendrá. Sostenedme la mano levantada, ¿quieres? Me solté el delantal con una mano. Jamie me la quitó de un tirón, me envolvió la mano y sujetó el bulto por encima de mi cabeza. ¿Qué hacías con ese cuchillo? Preguntó observando el escalpelo que se encontraba junto a la raíz india. Ah, iba a cortar esa raíz, dije haciendo un gesto débil. Me lanzó una mirada penetrante. Volvió la mirada hacia el aparador, donde mi cuchillo pelador estaba a la vista, y volvió a mirarme con las cejas enarcadas. ¿Sí? Nunca te había visto usarlos, comentó señalando los escalpelos y los bisturíes, salvo con la gente. Me tembló la mano bajo la suya y me presionó el pulgar con más fuerza, haciendo que me quedara sin aliento debido al dolor. Aflojó la presión y me miró fijamente con el ceño fruncido. ¿Qué sucede, Sassenach? Parece que te hubiera sorprendido a punto de cometer un crimen. Sentía los labios rígidos y entumecidos. Solté mi pulgar y me senté, sosteniendo el dedo herido contra mi pecho con la otra mano. Estaba diciendo, respondí de mala gana. No sabía mentir, y tarde o temprano lo iba a saber. Sí, Bree. ¿Diciendo qué? Sobre Bree. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Hacer qué? Alzó las cejas, lanzó una mirada a la caja, luego al escalpelo, y una súbita comprensión le inundó el rostro. ¿Quieres decir? Si ella quiere que lo haga. Tomé el cuchillo con la pequeña hoja manchada por mi propia sangre. Se puede hacer con hierbas o con esto. Las hierbas tienen riesgos desagradables, convulsiones, daños cerebrales y hemorragias, pero ahora eso no importa, porque no tengo las necesarias. Claire, ¿lo has hecho alguna vez? Levanté la vista y lo vi mirándome de un modo desconocido para mí, con horror. Apoyé las manos sobre la mesa para evitar que siguieran temblando. No pude hacer lo mismo con la voz. Si lo hubiera hecho, ¿sería diferente para ti? Me contempló durante un momento y luego se sentó en la silla de enfrente con tranquilidad, como si tuviera miedo de romper algo. No lo has hecho, dijo suavemente. Lo sé. No, es cierto. Contemplé su mano que cubría la mía. No, nunca lo he hecho. Pude sentir que la tensión abandonaba su mano. Se relajó y se curvó sobre la mía, envolviéndola,
pero la mía estaba flácida bajo la suya. Sabía que no serías capaz de matar, comentó. Lo soy y lo hice. No levanté la vista para mirarlo, sino que hablé con la mirada fija en la mesa. Maté a un hombre, un paciente que tenía a mí a cargo. Ya te he hablado de Graham Menzies. Permaneció en silencio un momento, pero sostuvo mi mano y la apretó con suavidad. Creo que no es lo mismo, afirmó finalmente. Ayudar a un hombre que desea la muerte a mí me parece misericordia, no asesinato. Y también sea un deber. ¿Deber? La miré sorprendida. El shock había desaparecido de sus ojos, pero mantenía una expresión solemne. ¿No recuerdas al Falkirk Hill y la noche en la que Rupert murió en la capilla? Asentí. No era algo fácil de olvidar. La fría oscuridad de la pequeña iglesia, los sonidos espeluznantes de las gaitas, de la batalla en el exterior. En el interior, el aire viciado por el sudor de hombres asustados y Rupert muriendo poco a poco en el suelo a mis pies, ahogándose con su propia sangre. Había pedido a Dougal Mackenzie como amigo y jefe que lo acelerara, y Dougal lo había hecho. Creo que es el deber del médico, comentó Jamie con dulzura. Juraste que curarías, pero si no puedes y puedes evitar que un hombre sufra. Sí, respiré profundamente y apreté el escalpelo. Juré, pero esto se encuentra más allá del juramento de un médico, Jamie. Ella es mi hija. Yo haría cualquier cosa por ella, incluso esto. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que no lo he pensado? ¿Que no conozco los riesgos? Jamie, podría matarla. Me quité la tela del pulgar herido, aún sangraba. Mira, no debería sangrar tanto, pero lo hace. Me he cortado una vena. Podría hacer lo mismo con Brianna y no saberlo hasta que comenzara a sangrar. Y entonces no podría detener la hemorragia. Se moriría y no habría nada de lo que yo pudiera hacer. Nada. Me miró con los ojos más oscuros que la impresión. ¿Cómo puedes pensar en hacer eso, sabiendo lo que puede suceder? Su tono era de incredulidad. Inspiré temblorosa y sentí que me invadía la desesperación. No había manera de hacer que comprendiera, porque sé otras cosas, dijo en voz baja y sin mirarlo. Sé lo que es criar un hijo, sé lo que es que te cambien el cuerpo, la mente y el alma sin que uno quiera. Yo sé lo que es que ocupen un lugar que creías tuyo, que elijan por ti. Sé lo que es, ¿me oyes? Y es algo que nadie debe hacer si no quiere. Levanté la vista y lo miré con el puño cerrado. Y tú sabes lo que yo no sé. Sabes lo que es vivir con la violación. ¿Quieres decirme que si yo hubiera podido contarte eso antes de Wentworth, no me hubieras dejado hacerlo pese a los riesgos? Jamie, puedes ser el hijo del violador. Sí, lo sé, contestó y se detuvo demasiado afectado para seguir. Lo sé, volvió a repetir, y los músculos de su mandíbula sobresalieron al forzar las palabras. Pero sé otra cosa. Si no pudo conocer a su padre, conozco a su abuelo. Claire, esa criatura tiene mi sangre. ¿Tu sangre? Repetí, lo contemplé, comprendiendo la verdad. ¿Deseas tanto un nieto como para sacrificar a tu hija? ¿Sacrificar? Yo no soy el que pensaba matar la sangre fría. Los abortistas del hospital de Sanche no te suponían ningún problema. Decías que sentías lástima para las mujeres a las que ayudaban. Aquellas mujeres no tenían elección. Demasiado agitado para sentarse, se levantó y paseó inquieto de un lado a otro frente a mí. No tenían a nadie que las protegiera, no tenían manera de alimentar a un niño. ¿Qué otra cosa podían hacer aquellas criaturas? Pero no es el caso de Brianna. Nunca dejaré que pase hambre o frío. Nunca dejaré que nada le haga daño a ella o a su hijo. Nunca. Eso no lo es todo, me miró con terquedad sin comprender. Si tiene el hijo, no se podrá ir, dije vacilante. No podrá, salvo que se separe de la criatura. ¿Por eso quiere separarla ahora? Me encogí como si me hubiera golpeado. Tú quieres que ella se quede, comenté.
No te importa que tenga una vida en otro lugar, que quiera regresar. Si se queda, y mejor aún, te dará un nieto. No te importa lo que suceda con ella. ¿No? Le tocó a él echarse hacia atrás como si lo hubieran golpeado, pero entonces se volvió y me miró de frente. Claro que no me importa. Eso no quiere decir que me parezca... Claro que me importa. Eso no quiere decir que me parezca bien que la obligues a... ¿Qué quiere decir con que la obligué? La sangre quemaba mi rostro. ¿Crees que quiero hacer eso? No, pero tendrá la posibilidad de elegir. Tuve que juntar las manos para que dejaran de temblar. El delantal había caído al suelo manchado de sangre, recordándome de una manera demasiado vívida los quirófanos y los campos de batalla, así como los terribles límites de mi propia destreza. Podía sentir sus ojos fijos en mí, entornados y ardientes. Sabía que estaba tan afectado como yo. Le importaba desesperadamente lo que le pasara a Brie, pero ahora que le había dicho la verdad, los dos teníamos que asumirlos. Privado de su propia hija y viviendo tanto tiempo en el destierro, no había nada que deseara más que una criatura de su propia sangre. No podía detenerme y lo sabía. No estaba acostumbrado a sentirse indefenso y no le gustaba. Se volvió con brusquedad, apoyando los puños en el aparador. Nunca me había sentido tan desolada y con tanta necesidad de que me comprendiera. ¿Es que no se daba cuenta de que las perspectivas eran tan terribles para mí como para él? Peor, porque era yo la que lo tenía que hacer. Me acerqué por detrás, le puse una mano en la espalda, se quedó inmóvil y lo acaricié suavemente, consolándolo con el mero hecho de su presencia, de su sólida fuerza. Jamie, mi pulgar dejó una pequeña mancha en el lino de su camisa. Todo va a salir bien. Estoy segura de que será así. Hablaba para convencerlo a él tanto como a mí. No se movió y me atreví a poner mi mano en su cintura y apoyar mi mejilla sobre su hombro. Quería que se diera la vuelta y me abrazara, que me asegurara que de alguna manera estaría bien, o al menos que no me culparía de lo que ocurriera. Se movió bruscamente, apartó mi mano. «Confías mucho en tu poder, ¿no?», preguntó con frialdad, volviéndose para mirarme la cara. «¿Qué quieres decir con eso?». Me agarró la muñeca con una mano y la sujetó contra la pared sobre mi cabeza. Podía sentir el hilillo de sangre por mi muñeca fluyendo desde el pulgar. «Crees que eres la única que decide, que la vida y la muerte están en tus manos». Disculpen, ¿eh? Sentía los pequeños huesos de mi mano chocando entre ellos y me tensé mientras trataba de soltarme. No soy yo quien decide, pero si ella decide que sí, entonces es mi poder. Y sí, lo voy a usar, igual que lo haces tú cuando tienes que hacerlo. Cerré los ojos para luchar contra el miedo. No me haría daño, no. Fui consciente que podía detenerme si me rompía la mano. Con mucha lentitud, inclinó la cabeza, apoyó la frente sobre la mía. «Mírame, Claire», dijo con voz baja. Abrí los ojos y lo miré. Sus ojos se hallaban apenas a 1 centímetro. Podía ver los diminutos rayos dorados junto al centro de su iris y los aros negros que lo rodeaban. Mis dedos rebalaban debido a la sangre. Me soltó la mano para tocarme con cuidado el pecho, acunándolo un instante. «Por favor», susurró, y luego se fue. Me quedé inmóvil contra la pared y luego me deslicé poco a poco hasta el suelo, formando una burbuja con mis faldas mientras el corte del pulgar palpitaba con el latido de mi corazón. Estaba tan molesta por la discusión con Jamie que no podía concentrarme en nada, así que me puse la capa y salí a caminar por el cerro. Evité el sendero que conducía a la cabaña de Fergus y caminé hacia la carretera. No quería arriesgarme a encontrarme con nadie. Hacía frío y estaba nublado, y entre las ramas desnudas caía una ligera lluvia de manera intermitente. El aire era pesado por la fría humedad. Si la temperatura descendía unos grados más, nevaría,
Y si no era aquella noche, sería mañana o la semana siguiente. En un mes como máximo el cerro quedaría aislado de las tierras bajas. Tendría que llevar a Brianna a Cross Creek. Decidiera tener la criatura o no, estaría más segura allí. ¿Me movía entre las capas de hojas húmedas y amarillas? No. Mi impulso era pensar que la civilización tenía que ofrecer alguna ventaja. Pero no era cierto en este caso. No había nada que Cross Creek pudiera ofrecer y que pudiera ser verdaderamente útil en caso de emergencia obstétrica. Y de hecho podía ser un verdadero peligro a manos de médicos de la época. No, decidiera lo que decidiera, estaría mejor aquí, conmigo. Me envolví en la capa y traté de calentar mis dedos, pero sentí cierta seguridad en el tacto. Para sentir cierta seguridad en el tacto. Por favor, me había dicho. ¿Por favor qué? Por favor no le preguntes a ella, por favor no lo hagas si te lo pide, pero debí hacerlo. Juro por Apolo, médico, no tallaré cálculos, no administraré abortivo alguno. Había hecho un juramento, pero Hipócrates no había sido cirujano, ni mujer, ni madre. Tal y como le había dicho Jamie, mi juramento era como algo más antiguo que Apolo, el médico, y era un juramento de sangre. Nunca había practicado un aborto, pero había adquirido cierta experiencia en el hospital como residente, en el cuidado posterior a una pérdida. En las escasas ocasiones en las que un paciente me lo había pedido, le había enviado a un colega. No tenía una objeción absoluta. Había visto demasiadas mujeres muertas en cuerpo o espíritu a causa de hijos inoportunos. Si era matar, y lo era, se me ocurrió que no era asesinato, sino un homicidio justificable llevado a cabo en una desesperada defensa propia. Al mismo tiempo me sentía incapaz de hacerlo. El sentido del cirujano que me proporcionaba el conocimiento de la carne bajo mis manos también me daba un profundo conocimiento del contenido vivo del útero. Podía tocar el vientre de una mujer embarazada y sentir el latido del segundo corazón con la punta de mis dedos. Podía recorrer sin verla la curva de las extremidades y la cabeza y el rizo serpenteante del cordón umbilical con su torrente de sangre roja y azul. Nunca pude hacerlo, al menos hasta ahora. Y ahora tenía que pensar que iba a matar a mi propia sangre. ¿Cómo? Tendría que ser de manera quirúrgica. Era evidente que el doctor Rollins no había llevado a cabo semejantes procedimientos. No tenía cuchara uterina para rascar el útero ni ninguna barra delgada para dilatar el cervix. No obstante, me las arreglaría. Una de las agujas de tejer con la punta roma, el escalpelo doblado con una ligera curva, con su filo mortal lijado para la delicada o igualmente mortal tarea de rascar. ¿Cuándo? Ahora. Si había que hacerlo, tenía que ser lo más pronto posible. Ya habían pasado casi 3 meses y además no podía estar con Jamie en la misma habitación hasta que se resolviera este tema. No quería sentir su angustia añadida a la mía. ¡Qué bárbaro! Brianna había llevado a Lizzie a casa de Fergus para que se quedara ayudando a Marsalie, que tenía que ocuparse de la destilería, el pequeño Germain y del trabajo de la granja que Fergus no podía realizar con una sola mano. Eran muchas tareas para una muchacha de 18 años, pero se las arreglaba con empeño y gracia. Lizzie podía ayudarla en la faena de la casa y cuidando al pequeño para que su madre descansara un poco. Brianna regresaría a comer. Y Anne estaba fuera cazando con rollos. Jamie, aunque no hubiera dicho nada, no regresaría pronto. Íbamos a tener tiempo para nosotros. Pero, ¿sería el momento adecuado para formular una pregunta así, después de ver el rostro angelical de Germain? Aunque pensándolo bien, estar en contacto con un niño de 2 años tal vez era la mejor manera de advertir sobre los peligros de la maternidad, pensé con ironía. Algo más relajada por el ligero toque de humor, me envolví en la capa para protegerme del viento cada vez más intenso. Mientras descendía por la colina, vi el caballo de Brianna en el establo. Estaba en casa. Con un nudo en el estómago fui a plantearle la posibilidad. Lo pensé, dijo con un profundo suspiro. Tan pronto como me di cuenta y me pregunté si podrías hacer algo así. No será fácil, puede ser peligroso y te puede doler.
Ni siquiera tengo láudano, solo whisky, pero sí, puedo hacerlo si tú quieres que lo haga. Me obligué a permanecer inmóvil en mi asiento mientras observaba cómo paseaba lentamente frente a la chimenea, reflexionando con las manos en la espalda. El procedimiento debe ser quirúrgico, confirmé. Disculpen, que se me... El procedimiento debe ser quirúrgico. Confirmé, incapaz de quedarme quieta, ya que no tengo las hierbas adecuadas y de todos modos no son tan fiables. Al menos la cirugía es segura. Había dejado el escapelo sobre la mesa, no quería que se hiciera falsas ilusiones en cuanto a lo que estaba sugiriendo. Asintió y siguió dando vueltas. Igual que Jamie, pensaba mejor caminando. Me bajó un hilillo de sudor por la espalda y me estremecí. Aunque el fuego estaba encendido, seguía teniendo los dedos helados. Por Dios, incluso si lo deseaba, ¿sería capaz de hacerlo? Comenzaron a temblarme las manos por la tensión de la espera. Por último se volvió y sus ojos, con sus abundantes cejas rojizas, se dirigieron hacia mí. ¿Lo hubieras hecho? Si hubieras podido. Si hubiera podido. Una vez dijiste que cuando estabas embarazada me odiabas. Si hubieras podido. No a ti, salté horrorizada. Nunca. Junté las manos para ocultar el temblor que me sacudía. No, dije de la manera más positiva que pude. Nunca. Lo dijiste, intervino mirándome con intensidad, cuando me hablaste sobre paz. Me puse una mano en la cara intentando centrarme si se lo había dicho. Idiota de mí. Era una época terrible. Nos moríamos de hambre y estábamos en guerra. El mundo se destruía. El de ella, ¿no? Parecía que no había esperanza. Tenía que dejar a Jamie y el hecho de pensarlo borraba todo lo demás de mi mente. Pero había algo más, comenté. ¿Qué? No era fruto de una violación, afirmé con calma, mirándole a los ojos. Yo amaba a tu padre. Asintió con el rostro algo pálido. Sí, pero puede ser de Roger. Tú lo dijiste, ¿no? Sí, puede ser. ¿La posibilidad es suficiente para ti? Con delicadeza puso una mano en su vientre, curvando sus dedos largos. Sí, bien. No sé, pero se detuvo de repente y me miró súbitamente avergonzada. No sé qué te parecerá, pero se encogió de hombros, alejando las dudas. Pocos días después, por la noche, sentí un dolor rápido que me despertó, como si alguien me clavara algo muy profundo. Sus dedos se curvaron en el lado derecho, justo encima del hueso púbico. Implantación, dije con tranquilidad, cuando el cigoto echa raíces en el útero, cuando se forma el primer lazo entre la madre y la criatura, cuando la pequeña entidad ciega única en su unión de óvulo-esperma echa el ancla en el peligroso viaje inicial de su breve existencia en el cuerpo y empieza su laboriosa tarea de división, extrayendo sustento de la carne en la que se incrusta, en una conexión que no pertenece a ninguna de las partes, sino a ambas. Un vínculo que no se puede cortar si no es mediante del nacimiento o la muerte. Asintió. Fue una sensación rara. Estaba medio dormida, pero de pronto supe que no estaba sola. Curvó los labios en una pequeña sonrisa que evocaba el milagro y dije... Sus ojos se posaron sobre los míos, aún iluminados por la sonrisa. Ah, eres tú. Y me volví a quedar dormida. Puso la otra mano sobre la primera, creando una barricada sobre su vientre. Creí que era un sueño. Fue bastante antes de saberlo, pero lo recuerdo a la perfección. No fue un sueño, ya que lo recuerdo. Yo también lo recordaba. Bajé la vista y lo vi bajo mis manos. No fue la mesa de madera ni la brillante hoja, sino la piel opalina y la perfecta cara dormida de mi primer bebé. Face, con unos ojos rasgados que nunca se abrieron. Levanté la vista hacia los mismos ojos, ahora abiertos y llenos de conocimiento. También había ese bebé, mi segunda hija, llena de vida, rosa y arrugada, sonrojada por la furia ante las indignidades del nacimiento, tan diferente a la tranquila quietud de la primera e igual de magnífica en su perfección. Había recibido 2 milagros. Los había llevado bajo mi corazón. Habían nacido de mi cuerpo.
Los había sostenido en mis brazos, separados de mí y parte de mí para siempre. Sabía demasiado bien que ni la muerte, ni el tiempo, ni la distancia alteraban jamás semejante unión, porque esa unión me había cambiado a mí. Esa misteriosa conexión me había hecho que fuera diferente para siempre. Sí, comprendo, comenté, y luego añadí. Ay, Bri, esperaba saber lo que implicaría para ella su decisión. Me observaba con un gesto de preocupación y me di cuenta de que podía creer que era yo quien lamentaba haberla traído al mundo. Agobiada por la idea de que pudiera creer que yo no la había querido o que había deseado en algún momento que no existiera, arrojé el escalpelo y me acerqué a ella. Bri, dije con temor al pensar en ello. Briana, te quiero. Sabes que te quiero, ¿no? Asintió sin hablar y extendió una mano hacia mí. Me aferré a ella como un salvavidas, como el cordón que una vez nos unió. Cerró los ojos y por primera vez vi las lágrimas que pendían de la delicada curva de sus gruesas pestañas. Eso lo he sabido siempre, mamá, susurró. Sus dedos apretaron mi mano mientras que con la otra se tocaba su vientre, desde el comienzo. Terminó este hermoso capítulo. Espero, gracias por acompañarme en esta lectura. Un capítulo muy emocionante. Espero que la hayan pasado bien. Les mando un beso y nos veremos en la próxima. Gracias a todas.